que nada, que nadie me impida concentrarme de escuchar tu voz a través de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Mis queridos hermanos, como pueden apreciar, el tema de esta mañana se llama el retorno del Rey. Pero tengo algunas cosas que decirles antes de iniciar. Mientras estaba preparando este tema, el Señor me ha dado duro y siempre he dicho que no hay predicación que no prepare primero para mí. Un día viajando en un avión, venía leyendo unas citas que respondieron a mi inquietud porque últimamente sentía como que estaba en un letargo, como que estaba satisfecho con el estado actual de mi vida. Pero eso no me dejaba tener paz. Y por eso, al preparar este tema, Dios me exhortó, me regañó, me dio duro, pero a la vez me dio palabras de aliento para seguir adelante. Quizás este mensaje sea para alguien que últimamente ha venido decayendo espiritualmente o hacia un confort espiritual que lo puede o que es una zona peligrosa para los tiempos en que estamos viviendo. Mi tema favorito en toda la palabra de Dios es la venida de Cristo. Y por eso el título del mensaje se llama así: el retorno del Rey. Pero, ¿en qué mundo nos encontramos actualmente? Me atrevo a pensar que prácticamente el ser humano está en dos polos. Uno, en primer lugar, nos muestra un mundo en el cual la mayoría de las personas de este planeta están tratando de saciar un vacío que no pueden llenar. En Europa me quedé sorprendido en esos 12 países cómo la gente quiere saciar todo ese hueco que hay a través del cigarro, del vapeo, del alcohol, de la fornicación. La gente busca y encuentra cómo hay estimulantes en el cerebro que te llevan a la excitación a través de programas de televisión, de eventos deportivos, de modas, pero aún siguen vacías. Pasan con tristeza, tienen dolor, tienen angustia. Llega la hora de dormir y no tienen paz. Y por otro lado, hay otro grupo de personas en el cual lo que han decidido es buscar la religión. Y a partir de allí podemos mencionar montones de iglesias en el mundo: adventistas, bautistas, metodistas, mormones, testigos de Jehová. Y si contamos no cristianos como los musulmanes, los hindúes, los budistas. Pero a pesar de que tratan de buscar una solución a través de la religión, yo no sé si está viendo lo que yo percibo. Nos parecemos tanto a las personas que están en el mundo que estamos tan vacíos, tan enfermos, tan llenos de ansiedad, de depresión, de angustia, como si nadie hubiera conocido a Dios. Es por eso que a veces una persona dentro de la iglesia, y aquí me enfoco en el tema cristiano, debería preguntarse si es cristiano o no. ¿Quién es una persona cristiana? ¿Por qué a los primeros cristianos del Nuevo Testamento le llamaban así? Porque hablaban de Cristo. Pero cuando Pablo estudió con los bereanos, ellos no creían las palabras de Pablo simplemente porque era Pablo, sino que decidieron comprobar si lo que él decía estaba basado en ¿dónde? En la Biblia. Ahora, yo les pregunto y pueden levantar la mano: ¿cuántos creemos en Jesús? Amén. ¿Cuántos creemos que Él es el Cristo? ¿Verdad? Pero aquí lanzo otra pregunta:
¿Cuántos hemos comprobado que Jesús es el Mesías? ¿Qué tanto se profetizó en el Antiguo Testamento? En esta primera parte te quiero llevar allí. Si tienes papel y lápiz, apunta, porque estas citas te pueden ayudar a que en tu casa ratifiques que profecías que se hicieron 500, 600 años y más antes de que viniera Jesús, cuando vino, se cumplieron. Empezamos, por ejemplo, con estas profecías mesiánicas, con un apartado sencillo que es la simiente de la mujer. Cuando Adán y Eva pecaron, la promesa de Génesis 3:15 fue: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando vino Cristo, en el libro de Gálatas o en la carta, capítulo 4, versículo 4, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Si a eso le agregamos que en varios pasajes bíblicos demuestran que descendiente de Abraham iba a ser el Mesías, de Isaac, de Jacob, de la tribu de Judá y del trono de David, se cumplieron cabalmente. Pero si le agregamos Miqueas 5:2, incluso dijo exactamente dónde iba a nacer Jesús. ¿Dónde era? En Belén. Y esto lo ratifica Mateo capítulo 2 cuando dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Si a eso le agregamos otros pasajes, como la profecía de las 2300 tardes y mañanas, con las 70 semanas específicamente. Antes se dijo el año exacto en el cual Jesús iba a ser bautizado. Amén. Y además agrega que a la mitad de la semana, después de las 69 semanas, en esa última semana, iba a morir el Mesías, lo cual se cumplió en el año 31 después de Cristo. Pero acompáñenme más con esta visita guiada de las profecías mesiánicas. La Biblia dice, años antes, que un amigo de Jesús lo iba a traicionar. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el pie. Salmos 41:9. Y esto se ratifica cuando en el Nuevo Testamento dice que Judas Iscariote fue quien le entregó. Por si fuera poco, otra profecía mesiánica nos revela en Zacarías 1:12 lo siguiente: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Siglos después, esta profecía se cumplió cuando en Mateo 26 dice, y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Jesús no es el Mesías porque alguien lo dijo. La historia profética sigue revelando escenas, como cuando en Zacarías dice, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y todos sabemos la historia. Cómo los discípulos huyeron cuando vino el momento de crisis de Jesús. Seguidamente, encontramos otra escena que nos muestra claramente, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. El Nuevo Testamento revela que a Jesús le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y lo abofeteaban. Para una persona que lee esto en estos tiempos, la evidencia bíblica sigue corroborando que Jesús era el Mesías o la simiente prometida. Fue herido por nuestras rebeliones. Zacarías, 500 años o un poco más, reveló junto con Isaías esta escena, lo cual se ratificó en Mateo 27, cuando soltaron a Barrabás y azotaron a Jesús. Esta parte para mí es impresionante, porque cuando una persona lee el Antiguo Testamento, pero sin oración, el resultado fue
que el pueblo, llamado pueblo de Dios, no comprendía la luz recibida. La teoría se hizo realidad. Y por consiguiente, también las profecías, como en los Salmos, revelan que a Jesús lo iban a escarnecer. Y esto lo corroboramos cuando en Mateo 27 dice: después de haberle escarnecido, le quitan el manto, le ponen sus vestidos y le llevaron para crucificarle. No estamos hablando de cualquier personaje de la historia, sino del más importante. Por eso yo creo que Jesús es el Mesías. ¿Y usted? Amén. Mis hermanos, otra profecía nos habla de que iban a herir sus manos y sus pies, como está en Salmos 22 y Zacarías 12. El Nuevo Testamento confirma eso y dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Es una imagen muy cruda, pero real, que nos recuerda lo que pasó en ese entonces. Isaías 53 dice: derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Pregunta: ¿a quiénes clavaron a los lados de Jesús? 2 ladrones, dice Mateo 27 y Marcos capítulo 15. Por si fuera poco, su clamor de abandono, el Salmo 22 ya lo había profetizado la palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Nuevo Testamento dice que Jesús en arameo dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que es lo mismo que dice el Salmo 22. Cada evento se fue cumpliendo exactamente. Incluso cuando se encomendó a Dios, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Salmo 31. Las mismas palabras las dijo en Lucas 23. Esta escena me lleva todavía más a recordar que incluso su costado estaba profetizado que lo iban a traspasar. Y el Nuevo Testamento dice que un soldado le abrió el costado con una lanza. Me cuesta un poco ahorita leer porque me duele. Es tu Señor, es tu Salvador, quien padeció realmente cada escena de estas imágenes que estamos viendo. Incluso sus vestiduras las repartieron y echaron suerte, dice el Salmo 22, 18. Y esto se comprueba en Juan capítulo 19, cuando los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, tomaron su túnica, la cual era sin costura y de un solo tejido de arriba abajo, y dijeron: no lo partamos, echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Estamos en una parte. En el momento en que Cristo estaba muriendo, la profecía dice en Amós 8:9: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y desde la hora sexta, dice Mateo 27, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Ese momento fue impresionante. Pero entonces aquí me lanza y me cuestiono varias cosas. ¿Qué pasó? ¿Acaso los profetas no habían hablado al pueblo de Dios? Sí. ¿Acaso durante diferentes etapas, durante diferentes siervos de Dios, se venían revelando por aquí y por allá la venida del Mesías? Pero la palabra de Dios es clara. En Juan capítulo 1, versículo 1, empieza a decir lo siguiente: en el principio era ¿quién? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El versículo número 4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
Aquella luz verdadera, versículo 9, que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, ¿y qué pasó? Aquí está hablando quizás de los amorreos, de los hititas, de los cananeos. No. Los que no quisieron nada con Cristo fue el pueblo de Dios, la gran mayoría. ¿Has pensado en el nacimiento de Jesús? Que todos sabemos que no fue en diciembre, sino entre septiembre y octubre. Hay personas que piensan que la Navidad es regalos, es un árbol. Pero esa verdadera fecha del nacimiento de Cristo, qué ocasión tan solemne fue, que llegó el momento en el cual un ángel anduvo por todo lado. Quería dar las buenas nuevas, llegó al templo de Jerusalén y esta gente no estaba preparada. Llegó a donde los saduceos, los fariseos, a donde las multitudes, y todos estaban hablando de todo menos de la venida del Mesías. Tan dura fue esa escena que el ángel estuvo a punto de irse. Y si no fuera que como va de camino se encuentra unos pastorcitos que realmente estaban preparados, es a ellos a los que les da la luz. Y para vergüenza del pueblo de Israel, unos extranjeros también estaban preparados para recibirles y ellos no quedaron a ciegas. ¿Qué pasaba con el pueblo? ¿Será que tenía pecados acariciados? ¿Será que estaban rebeldes? ¿Será que estaban dirigidos por líderes que eran falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros? ¿Será que estaban deleitándose en los placeres de este mundo? Mis hermanos, a mí esto me golpea, y me golpea duro, porque la gran mayoría del pueblo de Judea, cuando estaban matando a Jesús, dijo que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y como ustedes saben, basado en Mateo 24, la destrucción cayó inminente en el año 70 después de Cristo, que incluso el historiador Flavio Josefo dice que la sangre de los judíos llegaba a las rodillas de los soldados. La orden era: no toquen el templo. Y Jesús dijo: no va a quedar piedra sobre piedra. Y el general romano, Tito, rogaba, suplicaba que no tocaran el templo porque era majestuoso. Y parecía, dice Flavio Josefo, como que un espíritu que no los dejaba escuchar los dominaba, y arrasaron los romanos con el templo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces aquí viene algo que es preocupante. Porque teniendo clara la lección de un pueblo que rechazó a Dios, siendo llamado el pueblo de Dios, ahora se empieza a dar el evangelio desde los apóstoles, con el derramamiento del Espíritu en el Pentecostés. ¿Y quiénes eran los nuevos miembros del pueblo de Dios? Unos cuantos judíos, pero el 99.9% naciones paganas. Y así fue como el evangelio se fue predicando, y nació la iglesia de Corintio, la de Galacia, las 7 iglesias del Asia, del Apocalipsis, iglesia en Roma, y hasta por doquier. ¿Cuántos hombres y mujeres durante el tiempo del oscurantismo dieron su vida por permanecer fieles a la palabra de Dios? Ahora, el asunto es el siguiente. Nosotros tenemos claros que, basado en el Nuevo Testamento y en las promesas y en las profecías de Cristo, varios de eventos tienen que suceder justo antes de que venga Jesús. Número 1, ¿cuál es? Falsos mesías, Mateo 24:5. Cada vez cuando usted entra en las redes sociales, a veces oímos pero no escuchamos.
Y a mí me da vergüenza, me da molestia. ¿Cómo hay gente tan popular que habla en el nombre de Dios y tuercen la palabra para engañar a la gente? Y la gente, como muñequito de carro, va diciendo sí, porque no averiguan si lo que está diciendo un predicador está basado en la palabra sí o no. Guerras y rumores. Estando en Eslovaquia, a 30 minutos de Ucrania, me quedé sorprendido cuando dijeron, por una mínima cosa, por una mala dirección, una sola bomba cae en Eslovaquia y la Tercera Guerra Mundial se va a desatar. Vean lo que está pasando en Venezuela. Vean lo que está sucediendo con dictadores. Hermanos, despertemos. Las profecías se están cumpliendo. Hambres. ¿Ha visto la cantidad de personas pidiendo plata en las calles en Costa Rica? Antes del 2019 no eran ni el 10% de lo que hay hoy en día. Y hacemos oídos sordos, agachamos la cara. Difícilmente un cristiano hace algo por alguien. ¿Y qué decimos de las pestes, de las enfermedades? Tenemos claro que la pandemia que vivimos no será la primera ni la última. En estos días en el hospital me llevaron a una comisión de cirugía y estaban hablando, llegué unos minutos tardes, de una enfermedad que tiene un riesgo del 10% mortal. 1 de cada 10 va a morir. Y están con protocolos, con diferentes métodos para curar, porque a veces parece una cosa, pero la enfermedad es otra cosa. ¿Qué decimos de los terremotos? Cuando estás durmiendo, cuando te sacuden el piso. Nunca en la historia de la humanidad hubo tantos temblores y terremotos como desde el siglo pasado para acá. La cantidad de mártires que han muerto y siguen muriendo. Aquí no los vemos quizás, pero sí sabemos que en otros países del Asia, muchos cristianos predicando están pereciendo por decir que son cristianos. Me recuerdo ahorita lo de los 4 jóvenes en Chiapas, en México. 4 jóvenes que dijeron, vamos a darle la palabra de Dios a los indígenas, a los pueblos más alejados. Y como ellos adoran a sus dioses mayas, entonces los persiguieron, les advirtieron, váyanse. Y como no hicieron caso, los 4 jóvenes de nuestra iglesia fueron colgados en árboles allá. Cuando empezó a caer una sequía terrible, los chamanes no podían hacer nada, el sacerdote de la iglesia popular tampoco. Entonces buscaron al único miembro de iglesia que quedaba en esa zona de Chiapas. Y él dijo, esto es el resultado de haber rechazado a Dios al matar personas inocentes. Dijeron, ¿qué hacemos? Permitan la libertad de culto. Dejen que nuevos hermanos vengan y les expliquen el evangelio, derramen su corazón a Dios. E hicieron caso y empezó a caer la lluvia. Pero ya había gente que había muerto por causa de Cristo. Falsos profetas, que junto con los falsos mesías siguen saliendo y pululando por diferentes lados. El aumento de la iniquidad. ¿Estás viendo las noticias? Que a mí me da pereza verlas. Un conductor le hace mala cara a otro, sacó una pistola y lo mató. Una joven tiene un novio, se discuten, se separan, tiene orden de que no se acerque, va y se acerca y la mata. Matar a un ser humano ya no duele. Vemos cada día tantas matanzas por todo lado, hasta en las películas, uno más, uno menos, ay pobrecito, ya. Gente robando a la gente, patronos robándole dinero a sus empleados. Y todavía, dice Jesús en Mateo 24:12, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál amor? ¿El amor de quién? Si le estaba hablando a los discípulos, ¿no será el amor de los hijos de Dios que cada vez se va bajando más y más?
esa frialdad, esa pereza espiritual. Ay, no tengo ganas, me da pereza, ¿para qué leer? Mis hermanos, cuando los líderes de la iglesia se levantan y dicen, vamos a predicar, vamos a llevar el evangelio, una iglesia de 250 miembros o más, si son 25, dale gloria a Dios, pero ¿dónde está el resto? El amor de muchos se enfriará. Y sin embargo la profecía dice que este evangelio tiene que predicarse, si no el fin no vendrá. Pero todos cantamos, yo quiero ir al cielo, qué bonito, pero ¿qué estoy haciendo por Cristo? Por si fuera poco, estas no son todas las profecías que la Biblia habla. Aquí hay un resumen de varias que están pendientes, de varios eventos finales que aún no han sucedido y que están por llegar. ¿Cómo cuáles? La ley dominical. Creas o no, a nuestras espaldas se está preparando o se ha venido preparando, y apenas llegue la sentencia, el que no obedezca leyes de hombres va a ser perseguido. Por consiguiente, con la obligatoriedad de la ley dominical, vamos a tener que abandonar las ciudades. Y si usted no lo hace, ¿qué dice Mateo 24? Muchos estarán en las cárceles ante los jueces dando testimonio e incluso van a morir. Cuando los estandartes romanos en la primera venida de Cristo se estaban presentando, la orden de Cristo era: huyan. ¿Y sabe qué pasó con los cristianos de Jerusalén? Escucharon a Dios y se fueron, y ni un solo cristiano murió. Otro evento que falta es el pequeño tiempo de angustia. Los engaños satánicos, como el espiritismo, se van aumentando más y más. El zarandeo, cosa que yo creo que nadie quiere vivir esto, pero dentro del pueblo de Dios lo vamos a vivir. Hágame un favor, mira quién está a su derecha, señores, sin miedo, mírelo, y a su izquierda. Qué bueno tenerlo allí. Gracias a Dios que está aquí. Pero en el zarandeo pronto, quizás no esté el que está a su lado, o quizás no sea yo. Lo que no sirve en la causa de Dios, Dios lo va a quitar. A veces como humanos queremos hacer las cosas a nuestra manera. Quito a este, quito a aquel. Pero en los ojos de Dios, Él es el que va a hacer la limpia. Por otro lado, la lluvia tardía también tiene que caer. El derramamiento en su plenitud de la lluvia tardía es el Espíritu Santo. Pero hay una escritora de la cual casi no se lee hoy en día, que ella dice que si algo tenemos que estar haciendo hoy es orando por el Espíritu Santo, predicando por Él, viviendo para complacerlo, y pocas veces está haciendo. Cuando una persona o la iglesia pase por estas escenas, el resultado final es que va a predicar el fuerte clamor, el último mensaje al mundo de Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles. Y mis hermanos, no termina allí. Cada quien en la humanidad tomará su destino, o recibe el sello de Dios que está en su santa ley, que es el 4º mandamiento, o recibirá la marca de la bestia. Pero aquí me cuestiono muchas cosas, y lo digo por mí. El 4º mandamiento, por ejemplo, ¿lo obedezco como Dios pide? ¿O soy de agarrar el día de reposo y nada más cumplirlo un par de horas en la mañana y el resto, si te vino, me acuerdo? El fin de tiempo de gracia va a llegar. Pronto llegará el día en que no habrá oportunidad, aunque se pida perdón, ya no habrá intercesor en el cielo por ti y por mí. Y van a caer las últimas 7 plagas, tema que prediqué acá. Que una persona en su sano juicio podrá decir: Randall, de verdad, yo no quisiera vivir eso.
agua convertida en sangre, llenarse de plagas, oscuridad total, entre muchas otras cosas. Pero esto solo va a caer sobre los que no tienen la marca de la bestia, pero no le va a pasar a los hijos de Dios. Amén. Sin embargo, terminamos mencionando, cada uno es un tema. El gran tiempo de angustia, la resurrección especial, y finalmente entonces vendrá Jesús por segunda vez. Yo me pregunto y le digo, Señor, ¿por qué esta pereza espiritual? ¿Por qué si estoy viendo las cosas que se están dando? ¿Qué me está pasando? Todavía en tu palabra, tú me hablas claro y me dices en Mateo 24:44, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Cuántos? Agarre su nariz y su boca y tápela, a ver cuánto dura vivo. ¿Cómo pretende usted crecer si usted no ora? Pero no es cualquier oración, no es simplemente agarrar en su camita, Señor bendíceme hoy, perdona mis pecados en Jesús, amén. No, cuando Jacob clamó en oración por su vida, porque él estaba reconociendo que era un mentiroso, un engañador, Jacob abrió su alma a Dios como lo hizo Ana, y su oración no quedó vacía. Jacob recibió al ángel de Jehová, que era Cristo Jesús. Esta es la clase de oración que solo puede lograr que un corazón limpio llegue a crearse en nosotros. No abandonéis vuestra cámara. No dejes tu cuarto hasta que te sintáis fuertes en Dios. Luego velad, o sea, esté atento. Y mientras veléis y oréis, podréis dominar los pecados que os asedian. Y la gracia de Dios podrá manifestarse en vosotros y lo hará. Amén. Buscad al Señor de todo corazón. Y yo me pregunto, antes de leer lo siguiente, ¿cómo puedo saber si mi oración es de verdad? Si mi ganas de buscar de Dios es sincera. Cuando lo anheléis a Él como el siervo anhela la corriente de agua, entonces el Señor os fortalecerá para siempre. Busca un video en YouTube o en otra red social donde veas a un siervo que se está muriendo de sed, para que escuches el desgarro con que emite el sonido, porque no encuentra agua. Así debe ser mi sed de Dios, mi necesidad. Señor, yo no puedo seguir en esta vida sin ti, yo te necesito. Mis hermanos, entonces vuestra paz, cuando esto se haga, sobrepujará todo entendimiento. Si esperáis la salvación, debéis orar. Vea el énfasis que hace la escritora. Aquí está el secreto. Tomad tiempo para ello. No os apresuréis, dice claramente, ni seáis negligentes en vuestras oraciones. Rogad a Dios que obre en vosotros una reforma cabal, para que los frutos de su espíritu moren en vosotros. No seáis, y esto es duro, un estorbo ni una maldición en la causa de Dios. Podéis ser una ayuda, una bendición. La penúltima filmina, que tiene letras, ya para concluir, dice lo siguiente: no os engañéis. Sé que muchos de vosotros no sabéis lo que es la religión, y mis hermanos, eso es verdad. ¿Y cómo sabemos qué es la religión o no? Habéis sentido cierta excitación, cierta emoción, pero nunca habéis reconocido la enormidad del pecado. Nunca habéis sentido que estabais perdidos, ni os habéis apartado de vuestros malos caminos con amargo pesar. En otras palabras, nunca habéis muerto al mundo. Amáis todavía sus placeres, os deleita conversar de asuntos mundanales. La verdad de Dios no mora en vosotros. Vi que muchos hacen una admirable profesión de fe,
mientras que su interior está corrompido. Y la parte final remata diciendo: si los que profesan ser cristianos aman más a Jesús que al mundo, entonces se deleitarán de hablar de Él como de su mejor amigo. Amén. Él acudió en su auxilio cuando ellos se sintieron perdidos y a punto de perecer. Cuando estaban cansados y agobiados por el pecado, se volvieron a Él y Él quitó su carga de la culpabilidad del pecado, quitó su pesar, aflicción y desvió toda la corriente de sus afectos. En otras palabras, la verdadera religión, ¿cómo sé que la tengo? Cuando pasa esto: aborrecen ahora las cosas que una vez amaron y aman las cosas que aborrecían antes. Cuando yo leí esto, me puse a llorar. Todavía preparando el mensaje, yo le dije: Señor, tu venida está cerca. Que alguien de otra iglesia, un ateo, me diga: no, Jesús no va a venir. Nosotros, miembros de iglesia, creemos que Jesús viene pronto. Amén. Pero mis hermanos, hay una amonestación previa. Un pueblo llamado de Dios, el 99% se perdió porque no estaban listos para cuando venía por primera vez. Y ahora estamos a las puertas de la segunda venida. Tenemos la elección de Israel a punto de entrar a Canaán, y por sus pecados, su rebelión, ninguno se salvó. Todos los padres de esa generación murieron en el desierto. Y ahora estamos nosotros. ¿A qué jugamos? Ay, a veces sí soy, a veces no soy. A veces hablo, a veces me callo. Mis hermanos, esto es rudo, pero es una realidad. Si tu familiar no quiere nada con Dios, como a Lot, escapa por tu vida. Si en la iglesia el 99% no queremos nada, primeramente la salvación es individual. Ora, clama, reclama las promesas de Dios. Pídele: Señor, haz un milagro en mí que yo humanamente no puedo hacer. Hay un amigo de la iglesia que la mayoría de ustedes conocen, que fue salvado por una bicicleta. Ese amigo, cuando tenía 17, 18 años, vivía una vida de borrachera, de fumado, y hasta probó drogas como la marihuana también. Su madre estaba recibiendo la palabra de Dios, y mientras recibía la palabra de Dios, ella dejaba que las dos señoras llegaran a la casa. Empezó a ir a la iglesia, y poco a poco Dios fue trabajando en su vida. Pero el chico era un dolor para su corazón. A veces, mientras estudiaban la palabra de Dios, le decían: señora, mande a alguien a recoger a su hijo que está tirado allá en el caño, de lo borracho que estaba, de lo drogado. Y cuando eso sucedía, mandaba a los hermanos de él a recogerlo. Pero un día, el chico tenía la costumbre que llegaban las hermanas a la casa a estudiar la Biblia y se saltaba la cerca para no recibir ningún mensaje. Y un día, él estaba emocionado reparando su bicicleta y vio que venían las dos hermanas de la iglesia a hablar con su mamá. Y dijo: ay, esta vez no voy a huir, voy a quedarme reparando la bicicleta. Y por quedarse allí, el Espíritu de Dios le hablaba a su oído a través de ellas. Y en un momento captó su atención y se devolvió a las señoras y le dice al joven: tengo una pregunta. Y ellas le respondieron. Y se devolvió nuevamente a trabajar y escuchó otra cosa: y tengo otra pregunta. Y así fue como poco a poco se fue interesando en la palabra de Dios. Y poco a poco el Espíritu Santo vino a trabajar en él, hasta que llegó el momento que se entregó a Cristo. Dejó los vicios, dejó el alcoholismo, ya no había vergüenza de su mamá de tener que ir a recogerlo a un lugar por allí. Mis hermanos, hay poder en la palabra de Dios, no lo dudes, pero tenemos que renunciar a aquello que amamos. Y humanamente, Randall Pérez puede decir: Señor, mejor te soy sincero, me pides que ore, pero yo tengo que decirte que por mí yo no puedo.
Y usted no se va a levantar de su habitación, de su cuarto, a la par de su cama, de las rodillas, hasta no desahogarse eso con Dios y decirle: Señor, trabaja en mí. Yo quiero, pero no sé cómo. Rompe esto, te lo entrego. Mis hermanos, está en juego tu salvación. ¿De qué sirve que hablemos tanto de Jesús si no lo conocemos? ¿No estás cansado de tener una experiencia a medias? ¿Acaso no dice la palabra: gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso aquel que en Él confía? ¿Cómo te vas a perder este evento? Este evento solo tiene dos destinos: gozo para los salvos y dolor terrible para los que lo vean y se perderán. Cuando venga Cristo y te lleve al reino de los cielos, entonces te acordarás y dirás: Señor, valió la pena aquel día que me derramé ante ti. Mira lo que decían los escritos: una persona que ora de verdad puede vencer la tentación. Amén. Nada es imposible para Dios. Por eso yo quiero invitar a la persona que va a cantar el himno final, que nos va a dirigir. Porque, mis hermanos, hay decisiones que tomar. Yo le agradezco a Dios porque a mí me sacudió. A veces uno de prédica en prédica piensa que todo está bien, pero cuando uno se sincera y dice: no, me falta crecer en esto o en esto otro. Pero Dios se encarga de trabajar en los corazones. Mira, la decisión que tomas es la mejor de tu vida. Sigue adelante. Cristo viene pronto. Y yo espero en aquel gran día, cuando Él venga, podamos ver no solo como ahora, sino mejor, en el templo de Dios. Decirle al hermano Manuel: valió la pena. ¿Cómo nos costó? Pero fueron los méritos de Cristo los que nos trajo acá. Decirle a mi hermano Nelson: experiencias diferentes, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y aquí estamos. ¿Y qué decir cuando alguien te toque la espalda y usted le diga: hola, bendiciones, ¿quién es usted? Usted no me conoce. Un día me trajo una revista, un día me compartió un mensaje, un día simplemente me vio en la calle y me dijo: quiero orar por usted. Un día me dio la fe de Jesús. ¡Wow! Dice que no habrá más lágrimas, pero yo creo que las lágrimas de alegría se pueden valer por un momento. Que una alma se arrepiente por tu esfuerzo de amar a Dios, eso no tiene comparación. Porque algún día alguien me habló a mí. Por el amor de Dios, ahora a mí me toca hablarle a alguien. ¿Cuántos queremos entregar el corazón a Dios? Póngase de pie, por favor, que vamos a cantar el himno para orar. Por favor, cantémoslo con todo el corazón. Pronto volverá al pueblo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá. Su rostro podremos ver en gloria y majestad. Vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado serás. Por Cristo quien lo de Cristo la comunión, y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor. Las islas del mar sus joyas darán
que unen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. ¿Cuántos queremos ver a Cristo pronto? Dios nos llamó hoy. Ya no mires atrás. Tus pecados han sido perdonados. De aquí en adelante comienza una página nueva. Agárrate de Cristo, pase lo que pase. Y Él ha prometido estar contigo hasta el fin. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias por hablarnos. Yo creo fielmente que todo lo que sale de tu boca no volverá vacío. Quizás hoy nos has hablado a personas que últimamente están divagando en la fe, a personas que están titubeando si seguir o no, a personas que quizás hace tiempos no tienen una experiencia personal con Cristo, a personas que tienen un vacío, nada les satisface, a personas con depresión, con enfermedades, con angustias. Pero oh maravilla de maravillas, tú sigues siendo el Dios todopoderoso, vivo, real, permanente y que nos amas. Hoy, Padre Santo, te suplicamos el perdón de nuestras vidas. Como dijo el Hijo pródigo, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merecemos ser llamados tus hijos. Pero ¿qué haces tú cuando una persona se sincera contigo? Dios busca al hombre, busca a la mujer, busca a aquel desvalido que se da cuenta que sus fuentes son amargas y vienes y lo tomas, le sanas sus heridas, le pones el nombre y le dices, mío eres tú. Gracias, Padre, por tu palabra. Hoy te entregamos la vida. Hoy nuevamente, con orgullo decimos que somos cristianos. Ayúdanos a vivir para ti y ayúdanos a testificar al mundo de todos aquellos que nos rodean, que Cristo viene pronto y que por tanto hay que estar listos ahora. Gracias, Padre, por escucharnos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.